obras viejas, qué sé yo, de ese tipo. Pero más allá de eso no encontramos nada. La última vez cuando lo vi fue cuando nosotros ya... Cuando él se fue. Ya cuando quedó ya de civil ya. Se despidió de nosotros. De esa vez no, y de ahí no lo vi más. Se tejieron muchas versiones, ¿verdad? Que lo estaban estudiando de la NASA, que el ejército lo había mandado a una hipnosis, que se había vuelto loco, que estaba un experto en matemáticas. Se tejieron muchas hipótesis que en realidad nunca nosotros, por lo menos yo no tuve oportunidad de verificar si efectivamente todo eso aconteció con él. Ni Humberto Rojas ni Raúl Salinas volvieron a ver al cabo Valdés. Nosotros averiguamos que los exámenes psiquiátricos que se le practicaron en el hospital militar todavía son reservados y protegidos por el secreto médico. Hay una evolución posterior de él que no es el caso típico de una psicosis clásica si hablamos que esto fue una psicosis de él, o sea que lo inventó todo, puesto que si hubiera sido una esquizofrenia o una enfermedad de este tipo mental en donde la persona se digrega y alucina, forzosamente tendría en el ejército que haber sido dado de baja. Y no ha sido dado de baja el cabo Valdés, al contrario, siguió en el ejército posteriormente. Desgraciadamente yo tengo conocimiento de todo el tratamiento que se le hizo y el tipo de tratamiento que se le hizo en el hospital y no puedo decirlo porque es un secreto digamos, de médico. ¿Fue abducido el cabo Valdés? Las abducciones son fenómenos muy reales para David Jacobs, quien ha investigado 700 casos de supuestos secuestros de personas por parte de presuntos alienígenas en los Estados Unidos, Europa, África y Latinoamérica. Todos los afectados dicen o cuentan lo mismo. Los relojes se detienen, apenas recuerdan el hecho y solo mediante hipnosis es posible conseguir más detalles. Un escenario típico de abducción sería que una persona es sacada de su ambiente conocido, es subida a bordo de un ovni, generalmente contra su voluntad, y sometida a una serie de procedimientos físicos, mentales y desafortunadamente reproductivos, los que les son administrados por unos seres de apariencia extraña. Después son devueltas a su ambiente habitual e inmediatamente olvidan lo que les pasó. Ahora saben que algo raro les ha sucedido porque quizás hay 3 o 4 horas de tiempo perdido. Pero la mayoría de la gente no tiene idea de lo que les ha pasado. Saben que han sucedido cosas raras, pero continúan viviendo sus vidas normales. Para la gente que sí entiende un poquito de lo que les pasa, es más difícil, especialmente si no lo entienden completamente. Es un peso sobre sus hombros. La mayoría de ellos, desde el principio, no querían que les pasara. Esperan que nunca les suceda de nuevo y rezan todas las noches esperando que puedan dormir tranquilamente. Este es un club del que nadie quiere ser socio. Supongamos que lo ocurrido al cabo Valdés fue una abducción o secuestro. ¿Cuál sería el propósito de este incidente o de otros similares reportados en Chile y en todo el mundo? Yo creo que la meta es la producción de bebés híbridos. Yo creo que es por eso que están aquí, para la producción de estos bebés. Todos los abducidos sufren un procedimiento reproductivo. Todos, sin ninguna excepción, hasta donde sabemos. De hecho, por eso son abducidos. Básicamente por esa razón. Pero la pregunta es, ¿por qué están produciendo esos híbridos? Yo creo que lo que eventualmente vamos a presenciar es una integración de esos híbridos a nuestra sociedad y cultura humana. Y yo pienso que esto va a suceder relativamente luego.
La teoría de Jacobs es sórdida. Si las abducciones son reales, el propósito sería la experimentación con seres humanos y la producción de híbridos que vivirían infiltrados entre nosotros. ¿Es posible encontrar una explicación científica para lo sucedido al cabo Armando Valdés? En 1977, poco después de los hechos, surgieron las primeras dudas. El diario La Defensa de Arica planteó que un fenómeno eléctrico podría ser la respuesta. Pero, ¿hay algún fenómeno eléctrico que haga crecer la barba de una persona? Decidimos interrogar a expertos que pudiesen darnos una versión distinta del caso Valdés. Buscando una explicación científica que pudiese resolver el misterio del cabo Armando Valdés, nos trasladamos hasta la 8ª región. Vinimos hasta la Universidad de Concepción para conversar con un distinguido académico con muchos años de docencia que se interesó por el fenómeno ovni hasta el punto de formar una agrupación para investigar las noticias respecto a avistamientos que se daban en la zona. Él tiene explicaciones científicas para estos fenómenos. Rafael Vera es profesor de la Universidad de Concepción y se ha especializado en física en universidades nacionales y extranjeras. Lleva más de 40 años como docente e investigador e incluso se ha dedicado a formular nuevas interpretaciones para la física contemporánea vigente desde Albert Einstein. Paralelamente, por hobby, comenzó a estudiar el fenómeno ovni. El caso más interesante fue el caso que se presentó en Santa Bárbara, de un mecánico que había tenido un avistamiento. El mecánico se llamaba Chito Cerda, y aunque falleció hace tiempo, tanto el doctor Vera como sus familiares recuerdan ese incidente de 1968. Mientras Cerda iba en automóvil por un camino rural, divisó una extraña luz. Tras la aparición de la luz, se detuvo el motor de su vehículo y el testigo perdió la conciencia durante algunos minutos. En su oficina, el profesor Vera nos expuso su teoría sobre el incidente de Santa Bárbara, una descarga eléctrica que le produjo un shock a Chito Cerda. ¿Cómo se produjo esta descarga? Debido a un tipo de gas, el gas radón, que salía de una grieta en forma natural. Supongamos que tenemos el cerro ahí, estamos en el tope del cerro, y aquí está el camino. Entonces, la grieta está más o menos en esta posición, o sea, es una grieta muy profunda. Por aquí había un pino. Aquí entonces escapó radón, digamos. Entonces se formó, por decir así, una nube de radón. Por otro lado, aquí arriba había una tormenta, entonces se produjo entonces una descarga entre esta y esta. Entonces cuando llegó a una distancia en donde se pudo establecer el arco, entonces supongamos que haya llegado la nube ahí, se produjo aquí el ovni. Evidentemente, en mi manera de ver, que este tipo de ovni se debe entonces a la disipación de la energía eléctrica que está contenida en la nube, que se disipa a través de este. Y aquí interviene la conductividad promovida por los gases radioactivos que existen en la atmósfera. En realidad recibió un shock eléctrico muy similar al shock eléctrico que uno recibe cuando va al psiquiatra y le hacen un shock eléctrico. El paciente normalmente se despierta hablando con incoherencia, todas las cosas que ocurren en sus sueños se le aparecen ahí. Si el plasma es una descarga eléctrica que puede provocar alucinaciones,
contracción de los poros de la piel y crecimiento de la barba. ¿Podría ser esta la explicación para lo sucedido al cabo Valdés? Pero todos sus nervios se contraen y al contraerse, por ejemplo, los pelos de la barba tienden a crecer, como sería el caso del norte, del cabo Valdés en el norte, que apareció con barba más crecida. Porque él seguramente recibió un choque eléctrico, entonces se contrajeron todos los músculos, entonces eso hace aflorar los pelos que están creciendo, se quedan atrás, podríamos decir. Entonces se recoge la piel y los pelos afloran hacia la piel. La patrulla, si perdió el sentido, es porque toda la patrulla recibió una descarga. Él probablemente se acercó en forma peligrosa y por eso salió mucho más dañado. En una forma u otra, él resultó más damnificado que el resto de sus compañeros. Fue temerario, entonces. Fue temerario, seguramente, y entonces, si el reloj falló, si era electrónico o eléctrico, de cualquier, excepto hacer que hubiera sido mecánico, pues si es eléctrico o a pila, fatalmente se descontrola bajo una descarga eléctrica. Acompañamos al profesor Vera a Santa Bárbara, al interior de la zona cordillerana de la región del Biobío, para comprobar la validez de su teoría sobre el incidente de Chito Cerro. Aquí fue donde realmente me trajo Chito la vez cuando yo le hice la entrevista el año 68. Aquí había un pino, han pasado 20 años, ahí están los renuevos de los pinos. La grieta que yo hice mención justamente está aquí en este barranco, entonces lo más probable es que aquí hubo una emanación de radón y se encontró con la nube arriba, entonces se produjo una bola de fuego y entonces saltó una chispa entre la nube y la nube de radón, que también es ligeramente conductor de electricidad. Sí, justamente el Chito me mencionó en esa oportunidad que el señor Carlos Sandoval le había pasado un caso similar. En ese mismo lugar y en la misma época, la familia Sandoval vivió una experiencia que les resultó aterradora. Bueno, cuando veníamos aquí en el altito de ahí, yo vi la luz ahí, esa que venía subiendo así. De la puntita ahí llegamos por aquí más o menos, fue cuando los enfocó de un viaje a la luz. Que nos fuimos a la orilla y yo de ahí anduve perdiendo los quilates, como que no me acuerdo mucho. Y lo otro que a mí me da la impresión que el auto se detuvo, que no lo detuvo él. Yo me había trasladado del susto para el asiento de atrás del vehículo porque como yo pensaba que me querían quitar al niño. Ese era mi miedo. ¿Por qué pensé eso? No sé. No. A mí se me ocurrió que me querían quitar el niño para estudiarlo, no sé, una cosa así. No pensé nunca que me querían a mí o a él, sino que querían la guagua. Porque yo de lo que estaba segura era que era algo sumamente extraño lo que lo estaba pasando. Que no era un vehículo, no era un avión, no era nada de eso, porque era una cosa que no hacía nada de ruido. Si nosotros en ningún momento escuchamos nada, sino que solamente veíamos la luz. Y en los momentos en que la observábamos era cuando le veíamos esas lucecitas como a los lados así. Y en el centro tenía el foco grande. En el centro estaba la luz esa inmensa. Yo quedé tan nervioso que después yo no podía tomar el volante porque yo hacía así de esta manera, se me movían las manos y no hallaba cómo hacerlo caminar el auto. Y la forma como desapareció la luz, Claro. Eso también fue una cosa demasiado rápida. Se movió así para arriba, hizo un movimiento para el lado así y desapareció. Más de media hora no fue lo que estuvimos detenidos aquí, yo siempre pensaba eso. Y cuando llegó mi mamá nos dice que es tal hora, bueno, yo no...
Claro, y ellos dicen que nos vieron a nosotros como, o sea, nos notaron en la cara que algo nos había pasado. Tanto Carlos Sandoval como su esposa no recuerdan lo que hicieron durante 2 horas aquella noche. Es decir, sufrieron missing time o tiempo perdido. Y el ovni que describen es similar al que vieron los conscriptos en Putre. Ahí está el George Washington Bridge, uno de los puentes gigantes más antiguos. En esta área del valle del río Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York, a comienzos de los 80 se registraron numerosos avistamientos. Por eso resulta hasta cierto punto paradojal que precisamente aquí nos encontremos con un investigador que cree tener una explicación científica para gran parte de estos fenómenos. Seguimos investigando la teoría de una descarga eléctrica que pudiese provocar alucinaciones, esta vez en los Estados Unidos. En las afueras de Nueva York, el astrónomo John Burke nos conduce a grutas de piedra de la época precolombina que poseen grandes concentraciones de energía. Mediante estos sensores, el astrónomo John Burke descubre que el aire dentro de la caverna tiene una carga eléctrica negativa más alta que lo normal. Las cargas negativas suben y las positivas bajan. La atracción que se produce entre ambas produce un pulso que tiene efectos sobre los organismos vivos. Hace 2000 años, los habitantes precolombinos de las afueras de lo que hoy es Nueva York descubrieron estos efectos y decidieron manipularlos. Entonces elegían estos sitios cuidadosamente y después lo construían de una cierta forma para concentrar las cargas. Experimentos realizados en estas cavernas con semillas de porotos y maíz demostraron que bajo estas condiciones crecen más rápido y mejor. Las cavernas funcionan como invernaderos de piedra, pero el plasma, aire cargado con electricidad que hay en estos lugares, también puede afectar a las personas. Esta caverna en particular llamó nuestra atención por primera vez cuando un investigador local de ovnis había sacado fotos infrarrojas desde dentro de la caverna. Cuando estaba adentro, aunque nada fue visible al ojo desnudo, sacó una serie de fotos con esa película infrarroja. Y fue solo después que las habían revelado que apareció una bola de algo caliente y energético. Y probablemente un plasma, como en este lugar, quieto aquí, suspendido en el medio de la caverna. Y esa fue la primera cosa que llamó nuestra atención, que había energías plásmicas involucradas aquí. Sería visible incluso a la luz del día. Sí, durante el día, un plasma reflejando la luz del sol tendería a aparecer como un objeto plateado. Y probablemente tendería a ser redondo si no está girando rápidamente. Pero si está girando rápidamente y el plasma tiende a girar, va a ponerse más plano y se esperaría que asumiera una forma más parecida a un disco. ¿Una fuerza como el plasma podría afectar a un ser humano negativamente? Claro que sí. Se podría decir que los efectos sobre el ser humano son conocidos. Golpearlo, digo. Sí, si te pega, es como ser golpeado por una pelota de relámpagos. Y pelotas de relámpagos ocasionalmente le han pegado a la gente. Una pelota de relámpagos es una forma muy energética de un plasma y a veces ha tenido efectos pequeños sobre la gente. Otras veces los ha dejado inconscientes o ha quemado su ropa. Depende de otras energías involucradas en el incidente. Un científico psicólogo, el Dr. Michael Parsinger, ha hecho unos experimentos maravillosos en el laboratorio, en que conecta cables a un casco metálico que produce una imitación del campo magnético de la Tierra. Y usa sujetos voluntarios y simplemente los somete a fluctuaciones similares a lo que podríamos experimentar aquí entre la medianoche y el amanecer. Y que a menudo reportan experiencias que incluyen experiencias religiosas
y también abducciones de ovnis. De hecho, he encontrado que la configuración es muy importante. Si se pone cantos gregorianos en el fondo, es más probable que la gente tenga experiencias religiosas. Pero si se pone la banda sonora de encuentros cercanos del tercer tipo, es más probable que la gente tenga experiencias de abducción de ovnis. La experiencia se sucede ahí en el laboratorio y le reportan que están en el bosque, que hay una luz fuerte dentro de los árboles y rayos blancos moviéndose hacia ellos. Y es muy parecido a los informes de abducciones. O sea que el plasma podría explicar las llamadas abducciones. Bueno, por lo menos algunas experiencias, al menos algunas abducciones. ¿Dónde está hoy el Cabo Valdés? ¿Cuándo se sabrá qué le ocurrió realmente? ¿Escogió él una fecha para entregar su versión? Si el ejército hubiese considerado que el cabo Armando Valdés estaba loco, habría tenido forzosamente que darlo de baja, pero no fue así. Tras un año de investigación, confirmamos que sigue perteneciendo al ejército y hoy es suboficial. Siguiendo un procedimiento reglamentario, pedimos al Departamento de Comunicaciones del Ejército que autorizara a Valdés a otorgar una entrevista. La respuesta fue negativa. ¿Hay forma de descartar un engaño deliberado en el caso Valdés? Le preguntamos a nuestros entrevistados si se habría justificado una cosa así en esa época. Hay muchos otros métodos menos llamativos para hacerlo. No, esto fue una cosa que pasó, para la cual pueden haber muchas explicaciones, pero allí en Pampa Yoscuma pasó algo. Y yo creo que el ejército a la larga debe haber lamentado no haber, digamos, cerrado un poco las puertas antes. El Cabo Valdés era un clase normal, bastante normal, yo diría de normal, de promedio 4 o 5 nomás. Pero después de esta experiencia, su rendimiento, se puso más serio, mejoró su rendimiento. Yo diría que le hizo muy bien. Incluso yo hasta comenté que haría falta que a varios lo sacaran a dar una vuelta en Omni para ver si mejoraban, porque realmente el hombre maduró y siempre hablaba de ese vacío que él tenía, esa gran duda. Pero él después no quería saber más, quería desvincularse de este asunto. Él mismo incluso también, no solamente fue una decisión tomada, yo creo que de la superioridad, eso, destinarlo, sino que también fue una decisión de él, que él quería salir del tema y no quería que ya no lo buscaran más. Yo sé que hay algo que sale de lo normal. Creo que existen objetos voladores no identificados. Yo creo que hay. De dónde vienen, qué son, no lo sé. Pero, como dije antes, no creo en brujos, como decía Garay, pero que los hay. Y creo un poquito en que esto existe. Mientras más estudio este fenómeno, menos me gusta. Mientras más aprendo de él, más temor me provoca. Eso es algo que yo considero malo. Me gustaría no tener esa opinión y no tener que decirlo, pero todas las evidencias me llevan allá. Él sabrá sus razones por las cuales no ha hecho una demostración pública, ¿cierto?, de lo que realmente a él le aconteció. No sé en realidad sus causas, porque no lo he visto. No he tomado ningún tipo de contacto. No sé. No. El Cabo Valdés ha vivido todos estos años prácticamente recluido en el servicio veterinario del ejército en Coyhaique. Pero dicen, quienes han podido establecer contacto con él, que está dispuesto a poner fin a la incógnita dentro de poco y escribir sus memorias con la verdad de lo que vivió.
El tiempo es el fuego en el cual nos quemamos, decía uno de los personajes de la serie de ciencia ficción Viaje a las Estrellas. Y es en ese lapso, en aquellos minutos de tiempo perdido sin explicación, donde seguirá viva la historia del Cabo Valdés. Mientras él tal vez intenta recomponer los pedazos de su memoria, para los ufólogos se ha convertido, hasta hoy, en una leyenda viviente. De los aviones parpadean, fue produciendo parpadeos. Como que aceleró más.